¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos segundos? Todo ese tiempo es valioso porque es el tiempo que hemos vivido. Desde el momento en que nacimos hasta el presente. Pero podríamos preguntarnos, ¿cuántos años vivió Jesús? Y alguno diría 33, porque él nació cerca del año 1 y en el año 30 inició su ministerio y casi que 3 años después fue ejecutado en manos de los romanos. Sin embargo, en esta mañana estamos dando inicio a una serie de sermones y lecciones relacionados a la vida de Jesús. Pero sería un error pensar en años, meses, días, horas, minutos y segundos de la vida de Jesús, porque ciertamente Jesús no vivió su vida de la manera en que nosotros la hemos vivido. Jesús tiene eternidad. Él no comenzó a existir cuando Él nació. Y por eso en esta mañana vamos a hablar acerca de la eternidad de Jesús. Mientras que el Evangelio de Mateo inicia hablando acerca de la genealogía de Jesús, el Evangelio de Marcos y el de Lucas describen el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. El cuarto Evangelio, que es el de Juan, inicia hablando de Jesús de una manera muy particular. De manera que cuando vamos a Juan capítulo 1, versículo 1 se nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que tomando la Escritura, vamos a aprender algunos principios básicos relacionados a la eternidad de Jesús. Lo primero que vamos a ver en esta mañana es que en la eternidad Jesús ya existía y no era Jesús. Cuando nosotros hablamos de Jesús, estamos hablando acerca del nombre humano que se le asignó al Hijo de Dios. Podemos recordar en Mateo y en Lucas cómo se acerca un ángel a María y le habla cómo iba a concebir del Espíritu Santo y le dice que el nombre de aquel niño iba a ser Jesús. Y efectivamente, cuando Jesús nace, se le pone ese nombre. Sin embargo, el apóstol Juan en Juan 1:1 nos da un nombre distinto. El texto nos dice: en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Entonces hay un concepto aquí muy interesante que debemos de entender si queremos entender la vida de Jesús incluso desde su eternidad. Porque está su eternidad antes de su encarnación y hay otra eternidad después de su encarnación a la cual nosotros vamos a pasar con Él, lo cual es una gran dicha. Pero para conocerlo mejor necesitamos entender cómo era Él antes de su encarnación. Cuando Juan nos dice en el principio era el Verbo, hay varias cosas que debemos de entender. Pero lo primero que debemos de saber es que la palabra verbo utilizada para referirse a Jesús, y sabemos que es Jesús porque por allá del versículo 14 se nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Vemos a Jesús entonces siendo encarnado, o el verbo siendo encarnado, y ahora sí, siendo Jesús en el versículo 14. Pero ¿por qué el verbo? ¿Qué es el verbo? Bueno, hay una gran discusión entre si Juan se estaba refiriendo a los gentiles o a los judíos para dar este concepto. La traducción al español de verbo viene del latín verbum, que hace referencia directa al concepto griego de lo que se llama el logos. En el griego koiné, cuando Juan escribe el evangelio desde su perspectiva como apóstol, él escribe: en el principio era el logos, o en arché logos sería la frase que él usa. Pero él se refiere a lo que nosotros leemos como verbo, como el logos. ¿Y por qué esta
división de pensamientos si escribía a los gentiles o a los judíos. ¿Y por qué no podemos pensar nosotros también que a ambos? Claro que sí. Bueno, porque los gentiles tenían un concepto de logos muy interesante. Para los griegos, el logos era el orden. Era aquello que había puesto en orden el universo, aquello que hacía que las cosas cobraran sentido y tuvieran razón de existir. Básicamente era la razón de la existencia de todas las cosas en una forma armoniosa. Pero por otro lado, cuando un hebreo decía el logos, que es lo que nosotros leemos como el verbo en español, el hebreo iba a pensar de una manera muy interesante, porque iba a pensar en el logos, que literalmente quiere decir también palabra en griego. Logos significa palabra. De hecho, en las versiones en inglés dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Por qué? Porque logos quiere decir palabra. Entonces, cuando un hebreo tomaba este concepto y sabía que se estaba refiriendo a la palabra de Dios, la palabra de Dios o el logos iba a ser este agente revelador de lo que está en la naturaleza de Dios y viene a concretarse sí o sí. ¿Por qué? Porque el judío iba a pensar en el siguiente texto al cual nos vamos a dirigir. ¿Usted recuerda en Génesis capítulo 1? Es inevitable cuando usted lee en el principio era el verbo, dejar de pensar en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando usted sigue leyendo Génesis capítulo 1, usted se da cuenta de una verdad maravillosa. Y es que la palabra, el logos de Dios, es poderoso. Dios decía, hágase la luz y se hacía la luz. El Señor separaba las aguas de las tierras y se separaban. El Señor decía que se hiciera algo y se hacía, porque el logos de Dios, la palabra de Dios, venía a ejecutar, venía a mostrar, venía a descubrir la voluntad de Dios. Y cada vez que Dios expresaba algo, eso venía a la existencia. Así que, como decía anteriormente, ¿por qué no pensar que Juan estaba hablando tanto a gentiles como a judíos? Porque sin importar a quién estuviera hablando, ciertamente el verbo de Dios viene a ser la razón de ser de todas las cosas. Si usted lee el versículo 3, se nos dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, Jesús es el logos de Dios que viene a darle orden a todo el universo. Y claro que sí, Jesús viene a ser también ese agente revelador de la voluntad última de Dios, siendo Dios mismo entre los hombres. Así que Jesús, antes de ser Jesús, no era Jesús, era el Logos. Él existía eternamente. Cuando el texto nos dice en el principio era el verbo, claramente no vamos a llevar acá un curso intensivo de idiomas, pero lo que quiero que tengan en mente es que cada vez que en Juan 1:1, cuando leemos era, no es como en el español cuando nosotros leemos que algo era y decimos, es un evento pasado, algo que pasó anteriormente y ya. La forma verbal que se utiliza en el griego koiné, el idioma en que se escribe Juan 1:1, es una forma verbal imperfecta, la cual indica un evento en el pasado, pero que estaba sucediendo de forma constante. ¿Qué quiere decir esto? Que una lectura alternativa sería, en el principio estaba siendo el verbo, o en el principio estaba existiendo el verbo. ¿Qué nos dice esto maravilloso acerca de Jesús? Es que cuando el principio de las cosas, como cuando leemos en Juan 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en ese segundo número 1 de la edad de la tierra, en el primer segundo de la existencia de la materia, el tiempo, el espacio, en ese primer segundo ya estaba el verbo. Pero un segundo antes, ¿cómo, verdad? Si era la eternidad, todavía no se movía el tiempo, pero nosotros lo pensamos así. Antes del segundo 0.01, el verbo ya estaba existiendo. Eso es lo que nos está diciendo Juan.
En otras palabras, Jesús de ninguna manera se puede probar que sea una creación de Dios que se haya encargado de crear otras cosas, como enseñan algunas religiones en nuestro tiempo. Juan está mostrando cómo Jesús antes, durante y después del principio, mejor dicho, el verbo de Dios, como se le identificaba antes de encarnarse, estaba ahí. Su existencia era continua en el momento del inicio, pero porque ya existía desde antes de ese principio. Y eso es hermoso. Eso es hermoso. ¿Por qué? Porque cuando usted va en Génesis 1 y empieza a leer día 1, día 2, día 3, día 4, 5, 6, en el séptimo el Señor reposa, es decir, cesa su obra. Pero llega el versículo 31 de Génesis 1, se nos dice una verdad hermosa. Y es que Dios, el Señor, viene y observa toda su creación y dice que todo aquello era bueno, ¿qué? En gran manera. Y esto nos dice un concepto muy interesante para nosotros. Porque este es el principio, el libro de Génesis, el comienzo de todas las cosas. Es lo mismo que habla Juan, en el principio era el verbo. Y termina diciendo en el versículo 31, de aquí todo era bueno en gran manera. El Señor vuelve a ver su creación y se agrada de ella y todo era bueno en gran manera. ¿Por qué esto es importante? Porque ahí estaba el verbo. Cuando todo inició estaba el verbo de Dios. Estaba aquel que vendría a ser Jesús después. Y todo fue bueno, el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, todo lo que había sido creado había sido muy bueno. Ahora yo le pregunto, ¿no cree usted, y yo también con usted, no deberíamos de pensar que si iniciáramos cada proyecto de nuestra vida desde el principio con Jesús, el verbo, si lleváramos cada acción familiar desde el principio con Jesús, el verbo, si tomáramos cada decisión laboral desde el principio con Jesús, el verbo, seríamos capaces de ver hacia atrás entonces y decir en algún punto, he aquí todo esto es bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque sin importar el desenlace que se lleve, favorable o negativo, podemos entender que detrás de lo que ha sucedido está la voluntad de Dios, porque desde el principio consideramos tener a Jesús. No se vale tomar decisiones sin Jesús. Tenemos que incluirlo en todas y cada una de las cosas que hacemos. Somos tan dados a tomar nuestra vida en nuestras manos y tomar decisiones y hablar, invertir, gastar tiempo, gastar dinero, gastar compañía con gente. Y pocas veces nos decimos, bueno, ¿dónde está Jesús aquí? Incluso en la adoración, a veces llega el principio, no de la creación, no el principio de Juan 1:1, el principio de la adoración. Y a veces puede ser que aunque estemos entre la gente de Dios, no estemos pensando que estar acá desde el principio en la adoración es venir a estar con Jesús, venir a estar con el pueblo de Dios. Entonces nos comportamos de manera en que nos distraemos, no pensamos, no nos preparamos, no tomamos la cena, o no ofrendamos, o vamos al baño y nos quedamos viendo el teléfono ahí. ¿Es eso considerar a Jesús desde el principio? Claro que no. Si desde el principio, todas y cada una de las veces que nosotros hacemos algo, está existiendo el verbo de Dios en esa acción con nosotros, las cosas van a ser mejores. Así que esa es la primera lección de esta mañana. Para que nosotros entendamos que Jesús es eterno, que Él no es un ser creado, pero que a la vez el Logos es aquel que viene a dar la voluntad de Dios y a darle orden, sentido a la vida. Y de esa manera, si le consideramos siempre, nuestra vida va a tener orden y sentido como el verbo de Dios. Lo siguiente que vamos a ver en esta mañana es que el texto nos dice, y el verbo era, ¿con quién? Con Dios. La gramática aquí vuelve a ser muy importante. ¿Por qué?
Bueno, porque le voy a dar una lección que ya usted sabe. Otra vez se vuelve a usar el imperfecto activo. Es decir, es una acción que constantemente se estaba llevando a cabo. No era una acción en un punto, sino una acción constante. Lo que nos está diciendo acá es que el verbo que ya usted y yo conocemos existía constantemente, y luego dice con Dios, que es la preposición pros en griego. Y pros viene a desarrollar la idea no solamente de existir el uno al frente al otro, así como ustedes están frente a mí y yo estoy con ustedes porque estamos al frente. Pero yo me puedo sentar al frente o quedar de pie al frente de ustedes todo el día sin que usted y yo entablemos una conversación, sin que tengamos nada que ver. Ustedes en lo suyo y yo en lo mío, y qué aburrido verme todo el día, la verdad. Pero esta preposición usada por Juan acá, pros, viene a querernos decir no solamente que estaba con él, sino que había una relación, que había una comunión continua entre el Verbo y el Padre. En otras palabras, Jesús, y ese es nuestro segundo punto, desde la eternidad estaba en plena comunión con el Padre. No crea que Jesús viene a desarrollar esa relación de estar orando, de estar en comunión con Dios, de levantarse temprano, ir y orar, de estar hablando con el Padre, de que cuando lo estaban crucificando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No crea que ese tipo de relación se dio a último momento. Desde el principio, que era el verbo era con Dios. Tenían una relación de comunión constante en la cual el Verbo y Dios vienen a darnos una gran enseñanza de comunión, de relación, de la naturaleza misma de Dios en armonía, porque esa es la idea en este texto. El Verbo y Dios en armonía. El contexto nos sugiere claramente que Dios acá es el Padre, aunque también podemos pensar en que esa comunión era continua y constante con el Espíritu Santo también, por supuesto, que es otra cosa que vemos a lo largo de la vida de Jesús. Sin embargo, quiero que pensemos también qué tan comúnmente nosotros, si nos llamamos cristianos, si nosotros decimos, bueno, yo quiero pasar la eternidad con Dios, yo quiero ir al cielo, yo quiero ser salvo. Si decimos eso, y creo que es el motivo o uno de los motivos por los cuales estamos acá, la gratitud con Dios de habernos rescatado del pecado para querernos llevar a la eternidad con Él. Si ese es el caso, ¿qué planeamos ir a hacer en la eternidad? ¿Qué planeamos ir a hacer al cielo? Si no vamos a hacer lo que Jesús y el Verbo hacían. ¿Planeamos ir a seguir jugando videojuegos al cielo? ¿Planeamos seguir a ir viendo televisión, a ir a seguir viendo TikTok en el cielo, solo que sin tener que ir a trabajar y ya no tener que bañarme todas las mañanas? ¿Es esa la visión del cielo que tengo? ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Bueno, aprovecho aquí para dar un anuncio. En el seminario de diciembre, Equipando a la Familia de la Fe, vamos a tener ese tema. Qué hermoso el cielo ha de ser. Y uno de nuestros hermanos se va a encargar de explicarnos cómo va a ser estar en el cielo, qué vamos a hacer en ese lugar, cuál va a ser nuestro propósito. ¿Va a ser cantar y cantar infinitamente? ¿O qué más vamos a hacer? Dando ese anuncio y esperando picar ahí en su deseo de acompañarnos, vuelvo al sermón y le digo, ¿qué planea usted ir a hacer al cielo que no pueda empezar a hacer desde ya? Jesús desde la eternidad ya tenía comunión con el Padre. Jesús en la tierra mantuvo la comunión con el Padre y usted lo puede leer. Es que cuando usted toma la Biblia y usted toma los evangelios y va a través de las páginas, usted se da cuenta
de cómo amaba Jesús al Padre, de cómo lo que él decía era algo que el Padre le había mandado a decir, en cómo él tenía esta relación cercana. Y quería que nosotros tuviéramos una relación con el Padre también, porque cuando enseñó a sus discípulos a orar, les dijo, cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces la intención de Jesús es que nosotros le veamos a Él como el Padre nuestro que es. Pero a veces lo vemos como ese acompañante en los momentos difíciles nada más. Cuando me acuerdo, el domingo en la mañana. Pero esa no es la manera en la que tenemos que ver al Padre. No es la forma en la que tenemos que relacionarnos con Dios. No es estar al frente de Dios como si Él fuera un observador que se olvidó de su existencia. Él está pendiente de nosotros. Y en su palabra Él nos dice que le busquemos a través del Hijo. Entonces, ¿cómo planeamos ir a la eternidad? Ir al cielo con Dios. Cuando en esta vida no estamos haciendo lo que Jesús hacía desde la eternidad y luego en la tierra, y ahorita lo está haciendo también. Nos llamamos cristianos. ¿Por qué? Porque nos parecemos a Jesús, somos sus discípulos. Queremos ser como Él. Bueno, ¿cómo reflejamos la vida de Jesús en nuestra relación con Dios? Es una buena pregunta para hacernos. Necesitamos orar más. Necesitamos oír más su palabra. Necesitamos traer más personas al Padre y mostrarles que Él es el mejor padre que un hijo pueda tener. Porque eso es lo que hace alguien que se relaciona con su papá, que ama. Y más cuando este Padre es Dios, con el cual Jesús, o mejor dicho, el Verbo, era continuamente existiendo en comunión con Él. Lo último que vamos a ver en esta mañana, ya que sabemos la preexistencia de Jesús, ya que sabemos de su relación con el Padre, vamos a ver la última cláusula de Juan 1:1, que es muy interesante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y luego nos dice, y el Verbo era Dios. Adivinen, sorpresa. El Verbo era Dios, otra vez. No les voy a dar una lección de gramática. Ya usted entiende qué significa era. Es un tiempo verbal que indica continuidad. Es decir, el Verbo continuamente era Dios. La divinidad en Jesús. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre por nosotros. Pero Él era Dios. Y no porque era y dejó de ser, sino porque continuamente, y ahora usted entiende, Él estaba existiendo como Dios. Ahora, muchas veces se da la confusión de pensar, el Verbo era Dios, es decir, es el mismo de la cláusula anterior. No. Esto es importante aclararlo. Cuando nosotros vemos que el Verbo era Dios, no es que es el mismo de la cláusula anterior del Verbo estaba con Dios. Recordemos que hay usos diferentes en las palabras. Algunas veces una palabra se puede referir a un hombre, por ejemplo. Pero a veces cuando hablamos de hombre puede referirse a la naturaleza de ese hombre. Entonces, cuando aquí se nos dice en la primera cláusula que el Verbo era con Dios, se nos está hablando de una persona. Pero cuando se nos dice y el Verbo era Dios, es que este Verbo tiene las mismas cualidades, la misma naturaleza divina que tiene el Padre y que tiene el Espíritu Santo. No es que el Verbo es el mismo con el que estaba, sino que el Verbo tiene la misma naturaleza, las mismas características que Dios. Él es Dios, Él es eterno, Él todo lo sabe, Él no se equivoca, Él es justo, Él es paciente, Él es amor, Él es luz. Eso es lo que se nos está diciendo acá. Contrario a la idea que muchos vienen a traer de que Jesús es un ser creado, o que Jesús viene a iniciar en existencia, o que Jesús es un Dios pero más pequeñito, con D minúscula,
que tiene atributos de Dios, pero no es tanto como Dios. Bueno, esas ideas pueden sonar muy bien en el razonamiento humano, pero en la mente de Dios, en su palabra, se nos dice en Juan 1:1 que Él tiene la naturaleza de Dios. El Verbo era Dios. Él continuamente era Dios. Y esto es una de las más grandes muestras de amor. ¿Recuerda usted allá en Filipenses capítulo 2, donde Pablo viene y les dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse? ¿Qué hizo Él? Él se humilló. Él tomó posición de siervo. Y no que Él haya abandonado su divinidad, pero Él vino y tomó una forma humana en la cual los que lo veían no veían a Dios, sino que le rechazaban. Los que lo veían veían un hombre. Y Él tomó esa forma de hombre para ir a la cruz y poder morir, hacer un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Porque solamente muriendo iba a poder resucitar al tercer día, y resucitando nosotros podríamos tener no solamente el sacrificio perfecto que nos cubriera, sino la certeza, la convicción de que así como Él pudo vencer la muerte, nosotros vamos a poder vencer la muerte también. Y ciertamente, únicamente Dios podía morir y tomar la vida nuevamente, porque ningún ser creado puede darse vida. Todo ser creado recibe la vida de algún lugar más, Dios. Pero Dios en Jesús entregó su vida y la volvió a tomar para mostrarnos el camino al Padre. Ahora, ¿qué esperamos? Si el Verbo era Dios, Jesús es Dios, debemos entonces de remover de nuestra mente, de sacar de acá esa idea que a veces exageramos con respecto a Jesús. Porque Jesús es un amigo, sí. Jesús era un buen maestro, sí. Jesús era alguien bueno, sí. Pero detrás de todo esto, a veces humanizamos tanto a Jesús, olvidando que el Verbo era Dios continuamente, que olvidamos que lo que Jesús decía son mandamientos de Dios. Cuando Jesús daba una orden, era un mandamiento de Dios. Y usted, un Dios, no lo cuestiona. Usted, un Dios, acepta su autoridad y se somete a ella si quiere su aprobación y su recompensa en el caso del Dios bíblico, que es el único verdadero. Entonces, cuando Jesús viene y dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Era un buen maestro, sí, pero no era solo un buen maestro que quería que un buen mensaje se llevara a cabo. Era Dios diciendo que el mensaje tenía que llevarse a cabo para la salvación de la humanidad. Cuando Jesús viene y dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, no es un buen amigo dando un consejo de motivación personal. Es Dios diciendo que hay que creer y ser bautizado para ser salvo. Cuando Jesús dice: el que no creyere será condenado, no es un pesimista más en la sociedad. Es Dios dando una realidad que sucede cuando no seguimos el camino, la verdad, la vida, que es Cristo Jesús, el Verbo de Dios. Llegamos tantas veces a ver a Jesús como ese bonachón, como esa buena persona, ese ser humano tan bueno, tan cool, que olvidamos la autoridad que Él realmente tiene. Dios sigue siendo objetivo, sigue siendo justo y va a pagar a cada cual de acuerdo a lo que haya hecho en el cuerpo. 2 Corintios 5:10. Él nos ama demasiado. Si usted está aquí en esta mañana visitándonos, Jesús le ama. Jesús quiere ser su amigo, quiere ser su maestro. Jesús quiere su salvación. Él quiere que usted cuente sus años, meses, días y segundos estando en Él. Y así hasta la eternidad. Pero Él también es su Dios. Él es el Verbo de Dios que estaba desde el principio y antes que el principio.
el mismo con esa relación con Dios, el mismo que es Dios. De modo que cuando Jesús le dice a usted que haga algo, no lo reciba como su vecino, como un buen amigo, como un buen maestro que usted haya tenido en la universidad o en la escuela o el colegio. Recíbalo como Dios hablándole, Dios dándole instrucciones de lo que es mejor para usted. Porque a diferencia nuestra, que solo sabemos el presente y el pasado de nuestra vida, Dios sabe el futuro y sabe qué es mejor para nuestras decisiones. Pero como Dios es justo y el Verbo es justo y Jesús es justo, esa libertad que sentimos de decir, no, yo tomo decisiones, Él la respeta. Esa es la justicia, no obligar. Jesús no nos obliga a ser sus discípulos, pero Él quiere que entendiendo su eternidad, su relación con Dios y su naturaleza de Dios, que nos volvamos a Él y le obedezcamos con esa reverencia. De esa manera, cuando volvamos a entrar aquí y participemos de la adoración, no es simplemente, voy a ir a estar ahí con gente que es medio buena, a veces más o menos, casi siempre bien, me ayudan. No, vamos a ir a la presencia de Dios, a dirigirnos a Él, al pueblo de Dios. El cuerpo es la iglesia y Él es la cabeza, nos dice Colosenses 1:18. Venimos a estar aquí con Jesús cuando nos reunimos con el cuerpo de la cabeza. Y la cabeza está con la iglesia. Ese es Jesús. Así que, le vuelvo a repetir, ¿cuántos años tiene usted? ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos segundos? ¿Cuánto le quedan? ¿Sabe cuánto le quedan? Bueno, los que le queden, lo mejor que puede hacer si quiere invertir bien su tiempo, sabiendo que Jesús es un ser eterno y que hemos estado hablando de la eternidad de Jesús, mi mayor consejo es, del tiempo que ya tiene y el que siga por delante, vívalo con Jesús. Empiece ese proyecto de vida con Jesús. El próximo segundo, que desde el principio esté ahí el Verbo de Dios. Y desarrolle esa relación con Dios y acepte esa naturaleza que Él tiene. Y construya su vida de forma sabia. Y de esa manera, así no solamente vamos a saber la eternidad de Jesús antes de su encarnación, sino que en las próximas lecciones, sermones, vamos a conocer su vida en diferentes etapas. Pero más importante, vamos a conocer también la eternidad de Jesús del otro lado, donde ya no vamos a contar los segundos, los minutos, los años ni los meses, porque ya no va a haber sol, ya no va a haber tierra, vamos a ser puestos en un mejor lugar. Y vamos a poder así morar con Jesús por la eternidad, de eso que no está escrito acá, que no sabemos cómo será. Usted le pregunta a cualquier teólogo, puede tener los doctorados que quiera, y usted le dice, ¿cómo va a ser morar? ¿Cómo va a ser ese cuerpo espiritual? ¿Cómo nos vamos a ver? La respuesta más honesta sería, no sé. Pero usted sí puede saber si va a morar con Jesús y pasar esa eternidad con Él. Volver a ver a los ojos de su Creador mientras Él baja en las nubes y ver cómo se reúne hacia Él y ver cómo lo toma con usted y lo lleva a ese lugar especial que Él ha preparado para la eternidad. Si en esta mañana usted reconoce que le ha fallado a Dios, que hay algo que tiene que mejorar, le invito a que nos permita orar por usted quedándose de pie al final del himno de invitación. Si usted no es miembro de la iglesia, no es miembro del cuerpo, pero quiere serlo, quiere empezar su vida con Dios, quiere empezar de la forma bien, quédese de pie también para poderle identificar, para poderle recibir, para poderle dar guía. Esto no se trata de juzgar, de ver quién se quedó de pie, de quién se sentó. Esto se trata de corazones humildes, entendiendo la necesidad de una relación
con ese Jesús que es eterno, antes del tiempo y después del tiempo, y con el cual nuestras acciones desde ya, incluida quedarse de pie o no, incluido tomar cambios en la vida o no, van a tener un resultado, porque Jesús es Dios y Dios ha hablado de eso en su palabra. Vamos a entonar entonces el himno de invitación. Si usted quiere responder a esa invitación, quédese de pie. Ignore ese sonido también. Y si no tiene que responder a esta invitación, pues simplemente tome asiento al final. Y si va haciendo las cosas bien, tome ese asiento pensando en quién le puede ayudar a que inicie desde el principio con el verbo para que tenga una relación con Dios y reconozca a ese Dios, para que venga Él y así puedan también relacionarse. Que Dios les bendiga.